Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy, a diferencia de otros días, hace un rato puse una publicación en el grupo que muchos de ustedes ya están y si no los invito a participar en él. Se llama Ágora Masónica, en el cual muchas personas de orientes, grados, ritos, países aportan su saber. Y me encontré yo con una publicación a través de una usuaria. Bueno, no, ni siquiera estoy seguro de que ella esté, pero cuando menos la tengo en mi lista de contactos, que me pareció una joya, oro puro, así literal, para que lo extraigas y te lo grabes. Pero no todos estuvieron de acuerdo, como siempre. Siempre hay un proceso de estar de acuerdo y no estar de acuerdo. En este canal, y para este particular, en el grupo de Ágora Masónica, pues estamos hablando de masonería. Por lo tanto, yo esperaría, aunque no debería, que la mayoría tenga un pensamiento racional y apegado más a la lógica que hacia el sentimiento. Pero no siempre sucede así. Daré lectura a esta frase y posteriormente vamos a hacer un análisis para poder llegar a una respuesta que a todos satisfaga acorde a las evidencias, más que a las creencias. Dice, lo importante no es creer en el símbolo, sino comprenderlo. El símbolo es un vehículo de conocimiento y no un objeto de culto. No hay que confundir el símbolo con lo que simboliza. Está increíble la frase. Vamos a leer algunos de mis apuntes de semiótica de la universidad. Estas clases las tomé con el profesor Alfredo Cid Tenoch. Lo pueden googlear para saber quién es, sobre sus clases y la materia que él imparte y que es un experto y creo que es de los más importantes de América Latina, para que sepan la referencia de lo que estoy dando. En sus apuntes, que me imagino que a lo mejor ya él lo tiene en libro, ya lo hizo un libro, en ese momento nos lo dio solo en archivos que imprimíamos. Pero me parece que esto es muy importante para que podamos llegar a una definición clara para todos. La lectura de los signos es una práctica cotidiana que caracteriza al ser humano y se asocia de una manera coloquial a la palabra semiótica. En su necesidad de interrogar al mundo, el hombre otorga significado y construye el sentido a partir de la información que la naturaleza le ofrece. De tal información depende la supervivencia de la especie. Sin embargo, en su práctica estructurante, algunos pensadores coinciden en afirmar que dicha lectura modela el pensamiento mismo a través de un instrumento más eficaz, el lenguaje y sus signos. Ahora, vámonos a la definición de signo de Peirce. Investiguen quién es Charles Sands Peirce, que es uno de los padres de la semiótica, y estamos hablando de los signos y los símbolos. La definición de signo en Peirce procede directamente de la tradición clásica y lo entiende en esencia como aliquid stat pro aliquo. Se trata de algo que está en lugar de otra cosa, para alguien, bajo un cierto aspecto o circunstancias. El signo es el resultado, entonces, de la unión entre los tres elementos: el objeto que lo determina, el signo material que lo expresa y el signo que lo interpreta. El símbolo se encuentra en la naturaleza. Esto quiere decir, si nosotros vemos al sol, sin importar si estamos en México o si están en China, el símbolo del sol es el mismo. El signo que pueda ser interpretado, eso ya es otro rollo totalmente, porque es diferente la cultura nuestra que a la de ellos. Y por lo tanto, si para Occidente el sol representa la luz, la divinidad, el poder, la fuerza, la estabilidad, pues a lo mejor para el Oriente el sol solo representa el amanecer. Mientras nosotros creemos en las trinidades, allá solo ven el mundo dual, el yin y el yang. Pero vamos a aterrizarlo a lo masónico para evitarnos problemas. Aquí tenemos un signo. Es una escuadra. Cuando nosotros nos quedamos, o sea, dice la frase, lo importante no es creer en el símbolo, sino comprenderlo. El creyente, ¿qué es un creyente? Vámonos a definir todo para
Evitar momentos incómodos de la suposición de, pues es que yo creo esto, o yo supongo esto, o yo sé esto. No. Vamos a tener las definiciones específicas para llegar a un acuerdo de que una cosa es la comprensión y otra es la interpretación. La comprensión nos dice sobre la creencia, es el firme asentimiento y conformidad de algo. La creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Por ejemplo, la creencia de que los investigadores es que la chica está viva en algún lugar del país. Nadie puede discutir la creencia de una madre, pero lo cierto es que las pruebas indican lo contrario. En los momentos más difíciles me sostengo a mis creencias. Puede considerarse que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que no existe demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo compruebe. Por eso la creencia está asociada a la religión, la doctrina o el dogma. Otra vez, tenemos nuestra hermosa escuadra. Tú vas a decir, pues a lo mejor yo estoy iniciado en la masonería y yo cambié el símbolo de la cruz por el de la escuadra y el compás. Entonces tú vas todos los días con tu símbolo de la escuadra, aquí colgadito, y le das sus besitos y dices, híjole, Gadu, échame la mano, yo acá siempre te traigo. Y estamos en la parte de la fe, de la creencia, de que solo estás suponiendo, no hay nada que pueda demostrar lo que estás diciendo. Aquí no estás llevando a cabo un proceso racional. Solo dijiste, bueno, pues como todos dijeron que la escuadra es el símbolo de la rectitud, de la razón, pues yo así lo tomo, pero no hiciste ninguna investigación. Simplemente te enseñaron este símbolo y te dijeron, mira, el signo por el cual vamos a acordar que esto funciona de tal manera es que así se construye en la historia y tú dices, pues sí, va, me lo compro. Pero bueno, ¿qué es una escuadra para la masonería? Vamos a definir la escuadra en los 3 niveles. Vámonos por la definición básica, la de la Real Academia Española. Ustedes pueden entrar a RAE.es, que es la que define el significado de todas las palabras que existen en español cuando menos y por la cual todos deberíamos de regirnos. No puedes tener definiciones que tú supiste o te enseñaron, no crees. Tus definiciones deben de estar con base en algo muy particular. Y la más sencilla de la escuadra es la que nos da la Real Academia Española a todos. ¿Qué es una escuadra? Plantilla de madera, plástico u otro material en forma de triángulo, rectángulo, isósceles que se utiliza en la delineación. Exacto. Bueno, hay varias definiciones. Pieza de hierro u otro metal con 2 ramas en ángulo recto, con que se aseguran las ensambladuras de madera. Y así hay un montón de definiciones de escuadra. Bueno, ahora voy a agarrar mi liturgia, o la liturgia más popular en México país, que sería la de Valle de México, o la de Herbasa, y voy a entrar a una parte que viene unas palabras sobre la escuadra, que es la adopción de Lubetones, si no me fallo. Sí. Que la razón y la conciencia acompañen, cual los lados de esta herramienta. Nos está hablando de una herramienta que allá arriba ya nos habían definido como 2 piezas de metal. Vuestros juicios sobre las acciones de los otros y os guíen el descubrimiento de la verdad. Ok, ya nos dijo que la escuadra para la masonería, que ya tenemos una definición muy específica, sirve para descubrir la verdad y para que nuestros juicios busquen la justicia. Aquí. Pero bueno, a lo mejor todavía es una definición somera de la masonería. Vámonos al diccionario enciclopédico abreviado de la masonería y vamos a buscar la palabra escuadra. La escuadra es uno de los símbolos más usuales de la masonería y el más conocido, junto con el compás. Es el símbolo de la rectitud y constituye la joya del cargo de venerable maestro, porque este debe ser el masón más recto y justo de la logia. La escuadra y la plomada indican al masón que debe ser justo y equitativo, al lado del compás, que representa el cielo, a donde el iniciado debe dirigir constantemente sus miradas. La escuadra representa la tierra, a la que le encadenan sus pasiones. En los 3 grados simbólicos, la escuadra es un símbolo de la rectitud masónica. La escuadra es una de las 6 joyas o alhajas de la logia
y la primera de las 3 llamadas movibles. La escuadra figura en todos los grados de la masonería como uno de los emblemas más elocuentes. Denominación simbólica que se daba a las logias de los caballeros y comendadores de la Orden Andrógina de la Felicidad, fundada en París en 1747. Escuadra, título del primero de los 4 oficiales de la citada orden y nombre del tercer grado de la misma. Ok, ya tenemos más información. Ya sabemos que esta se encuentra en los 3 grados de la masonería. Ya sabemos que esta la porta el venerable maestro. Ya sabemos que esta debería de significar que el venerable maestro es el más recto y justo. Ya tenemos suficiente información para pasar de la creencia de que la escuadra es algo que te vas a colgar aquí, que mágicamente tú le das un besito y de repente pues resulta que la rectitud y la justicia desciende a ti por obra divina. No, por eso dice, sal del símbolo, quítale el poder mágico de tu ignorancia, dale el poder científico de la información. ¿Cuál es el poder científico de la información de este símbolo que utiliza el venerable maestro que representa al hombre más justo de la logia y que además está en los primeros 3 grados de la masonería? Que te está recordando que tú estás en la tierra y que debes de buscar la justicia y la rectitud en todas tus acciones. Pero te lo está recordando. Tú cuando lo ves dices, ahora recuerdo. Te hablaba de la escuadra y el compás. También la escuadra, el compás está apuntando hacia el cielo porque hacia allá debemos mirar, pero entendiendo que estamos pisando tierra firme. Es una aspiración, pero no es que cambiamos la cruz de la religión católica para ahora darle besitos a este símbolo y que mágicamente nos conceda deseos porque decimos, ay, querida escuadra, por favor concédeme este deseo que tantas ganas tengo de tener. No. Salimos del símbolo, lo convertimos en un signo, el cual todos podemos comprender. Dice, el símbolo es un vehículo de conocimiento y no un objeto de culto. Esto no se tiene por qué besar. Esto no es una figura sagrada. A esto tú no le vas a rendir culto. A esto tú le extraes la información. Esto lo porta el venerable maestro. Esto se utiliza en los primeros 3 grados de la masonería y también te dice que está en todos los grados. Pero además indica que debe ser el hombre más justo y equitativo. Ese es el sentido que tú le extraes y que dices, bueno, pues es que el venerable maestro, si está representando a este símbolo, yo tengo que extraer del venerable maestro que yo debo de ser en mi vida el más justo y equitativo para con todos. Empezando ¿por quién? Por mí. Porque ¿qué pasa? Que muchos se quedan pues es que yo tengo la escuadra y si me pongo la escuadra del compás aquí y en un anillo y me lo pongo en la espalda y me lo tatúo aquí en los brazos, mágicamente el gran arquitecto del universo a mí me va a dar una protección divina y con eso yo ya tengo todo resuelto. Ya cambié mi crucifijo y ahora tengo mi escuadra y mi compás y estos mágicamente me van a dar poderes que antes no tenía. Ahora resulta que yo soy el futuro de la masonería únicamente porque me inicié y ya porto este símbolo y ya todos digo, no, mira, lo que pasa es que yo traigo una escuadra y la escuadra representa la rectitud y la equidad de cualquier hombre y como es la que porta el venerable maestro, pues yo de igual manera soy un representante del venerable maestro. Este es un vehículo de conocimiento. Si lograste extraer lo más importante de eso que te acabo de explicar, que es sé justo y equitativo, empezando por ti, ya tienes claro que esto no es un objeto de culto, que tú no te vas a poner una escuadra y un compás esperando que mágicamente haga algo por ti, que la gente te va a respetar porque traigas una escuadra y un compás, que existe un gran arquitecto del universo porque, ¿qué crees? Él también es un símbolo y te está refiriendo a algo más. Te lo estoy definiendo desde la semiótica, te lo estoy definiendo desde la Real Academia Española, te lo estoy definiendo desde el diccionario enciclopédico abreviado de la masonería, te lo estoy definiendo desde tu liturgia. No estoy dando suposiciones de, pues es que es mi humilde opinión, ni es humilde ni es opinión, es ignorancia pura, porque no estás dando claro bases que tengan que ver con información verificable y confiable que te pueda acercar a los objetivos de la masonería. Y la masonería, ¿qué es lo que quiere? Que arranques los secretos de la naturaleza. Es una forma más bonita y velada de decirlo, pero aquí te está diciendo exactamente lo mismo.
El símbolo es un vehículo de conocimiento y no un objeto de culto. Arráncale los misterios a la masonería. Por eso tú no puedes entrar, ponerte una escuadra y un compás, comprarte un anillito y pensar que mágicamente tú ya eres un masón. Ah, pero es que solo hasta el grado de maestro se adquiere la verdadera masonería. La verdadera masonería se adquiere cuando tú aprendes a descifrar los misterios de cada símbolo y los aplicas a tu vida. Porque de nada te sirve saber que este símbolo representa la justicia y la equidad que debería de haber para contigo si con el primero que eres injusto es contigo. De nada te sirven las definiciones si no son aplicables a tu vida. De nada te serviría tener un montón de símbolos en tu casa y ponerte aquí el tetragramatón y que mágicamente el tetragramatón te proteja de todos los males y los demonios y los fantasmas que puedan entrar en tu vida y el mal de ojo y que te roben los vampiros psíquicos, esa energía. Mientras tú no comprendas el valor, el sentido, la información oculta de este símbolo, no pasas de ser un creyente. Y discúlpenme, la masonería no le interesan los creyentes. Es lo último que le interesa a la masonería. La masonería quiere hombres de ciencia y de virtud. Esos son los hombres que le interesan. Porque ellos pueden tomar decisiones y acciones con base en información, no en suposiciones. Por eso dice, no hay que confundir el símbolo con lo que simboliza. Esto no es un artilugio mágico que te protege de absolutamente nada. Es un pedazo de madera con algo inscrito, que para los humanos representa algo. Si estás iniciado dentro de la masonería, representa algo más. Y dependiendo de los grados que tengas dentro de la masonería, esto podrá aportarte más niveles de información sobre este símbolo. Pero claro, no es de culto. Y no significa que estés despreciando a la gente porque ellos creen en el símbolo de la masonería. No, no, no. Tenemos demasiada información en la modernidad como para seguir como timeaddicts, como ignorantes, creyendo que la información se extrae porque la aportas. No, no se puede. Todo tiene que ser estudiado y debe de haber una responsabilidad del iniciado en no solo investigar cuáles son las definiciones de la RAE, del diccionario, de la liturgia, sino decir, bueno, pues, ¿qué otras materias puedo estudiar para que enriquezcan mi saber y lo pueda aplicar en la cotidianeidad? Claro que está increíble portar una escuadra y un compás, por supuesto, en un anillo, en un dije, en un tatuaje, pero no como objetos de culto, jamás. Alguien que lo trae como para protegerme de las malas vibras, pues es una estupidez. Pero alguien que ya se dio a la tarea de estudiar y extraer ese misterio de la naturaleza del símbolo dentro de la masonería, tiene poder, porque se lo dio con trabajo, no porque alguien le dijo que es mágico. Discúlpenme, sí necesitamos ya empezar a tener un pensamiento más crítico, más reflexivo y menos mágico. La masonería todo es menos mágica que esto te lo vas a poner aquí, le das un beso y mágicamente el Gadu te va a decir, claro, mi hermano, tú ya eres justo y equitativo porque estás portando una escuadra. Claro que no. A la masonería lo que le interesa, hasta donde yo entendí y pienso no estar equivocado, es que tú extraigas esta información y la hagas útil en tu cotidianidad y que la aportes para que te recuerde que debes de ser equitativo y justo. Eso sí lo va a hacer el símbolo en algún objeto que puedas portar. Pero no tiene un poder mágico solamente porque estés iniciado. Es una tontería. Hay que estudiar más, muchísimo más, más horas, más materias y comprender que una cosa es lo que interpretamos y otra la que debemos de comprender. Y esa es universal a todos. La escuadra para todos funciona igual. Y en cuanto a definiciones masónicas, la definición debe ser exactamente la misma para todos, pero la interpretación que le demos con base en nuestra experiencia personal ya es otro rollo. No nos confundamos y estudiemos mucho para que los símbolos nos hablen, para que no necesitemos regresar a la creencia. Espero que les haya gustado este video. Me gustó mucho esa publicación, está increíble. Pero pienso que muy poca gente se ha dado a la tarea de reflexionar el valor dentro de esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. En serio, extraigan el valor del símbolo. No se lo den porque lo porten. Es una tontería. Les mando un fortísimo abrazo fraterno y
Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.